Diván, donde la voz tiene lugar. Un programa auspiciado por la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI, en donde se abordarán temas relacionados con el psicoanálisis y la psicología. El Diván. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al Diván. Un gusto de saludarles. Nuevamente con nosotros se encuentra mi compañero psicólogo Víctor, justamente para retomar el tema de adicciones que estábamos viendo en un programa anterior. Esto porque todavía quedaron algunas partes de las cuales hablar acá. Bueno, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al número 4421-692926. Muy bien, Víctor, no sé si quieres ya comenzar a abordar un poco de este tema que todavía nos faltó pues ahondar un poco más. Ok, sí. Buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes, Ángel, y nuevamente reitero el agradecimiento y la invitación al programa. Efectivamente, la última vez estuvimos abordando algunas partes sobre la adicción, pero creo que quedaron algunos puntos por ahí sueltos, específicamente desde el trabajo que yo hago de investigación de la adicción, y que es sobre todo la cuestión de la biopolítica, de este concepto que tratamos de desglosar en un programa anterior, pero que parece que quedaron muchos puntos sueltos. Efectivamente, la cuestión de la adicción y la biopolítica van de la mano, inclusive con el psicoanálisis, que era como el segundo trazo que habíamos planeado realizar. Pero como para poder retomar el asunto de la adicción, y creo que es como lo más importante para que nuestro auditorio pueda entender esta parte de desde dónde estoy trabajando el concepto de adicción, creo que habría primero que hacer un trazo y explicar más bien desde el principio qué es la biopolítica o a qué nos referimos con la biopolítica. En este sentido, pues obviamente la explicación o la definición de biopolítica, que es un concepto que acuña el filósofo francés Michel Foucault en los años de 1970, con todos los estudios del poder que realiza, no es un concepto que sea de fácil definición, pero en ese sentido no es de fácil definición porque es un concepto polisémico, es decir, muchos autores lo han trabajado a partir de la aparición o de la creación que acuña Michel Foucault en este concepto. Tenemos ahí autores como el mismo Deleuze, Espósito, Agamben, Negri, y por ejemplo toda la teoría de los feminismos también manejan el concepto de biopolítica, ¿no? La teoría queer en este momento también lo está manejando. Pero por eso es polisémico y no es que esté mal. La polisemia en ese sentido creo que aporta mucho, pero sí hay algunos conceptos desde diferentes nociones que desde mi punto de vista a veces no capturan bien la idea de la biopolítica. Pero igual que el psicoanálisis, ¿no? Justo el psicoanálisis también es polisémico, hay diferentes escuelas, diferentes corrientes y diferentes interpretaciones de diferentes conceptos psicoanalíticos. Pero bueno, vamos a empezar, como te decía Ángel, por definir o tratar de definir qué es la biopolítica, sí. Para que nuestro auditorio vaya un poco entendiendo y aparte podamos hacer en ese sentido ya discusión sobre la adicción, ¿no? En primer lugar, pues la biopolítica, así en términos sencillos y a veces un tanto groseros, es el concepto, como te decía, aparece a finales en la década del 70, acuñado por el filósofo francés Michel Foucault, y el concepto de biopolítica refiere justamente a la forma en que los estados modernos toman la vida como objeto de la política, la vida como campo de intervención de la política. En ese sentido, podemos decir que se regulan los procesos relativos, por ejemplo, a la natalidad, a la expectativa de vida, a la dieta, a la fecundidad, a la mortalidad, a la salud, que es un concepto que nos va a importar en ese sentido después pasar a lo que es la adicción. Se regulan todas estas prácticas y todos estos procesos empiezan a entrar en los cálculos de la política, es decir, la política va a ser una especie de maqueta en donde entran toda la regulación de estos procesos. Así es como nacen, por ejemplo, las políticas públicas orientadas a segmentar, regular y controlar esta serie de variables que tienen que ver con la vida. Todo esto con el objetivo, en realidad, de aumentar la riqueza del Estado. O sea, justamente esa es como la biopolítica en términos muy groseros, ¿no? O rápidos, pues. Pero sí, una pregunta. ¿Por qué
Dices que esto va como en el sentido de enriquecer al Estado. Me parece que ahí es todavía un poquito no tan claro de cómo es que esto de segmentar, el atender pues sí, en sectores ya específicos, con lo que decías de esta parte de la vida, ¿cómo es que eso enriquece al Estado? Porque me parece que sí queda un poco suelto, si fuera algún comentario, aunque sea un poco breve. Sí, claro, Ángel. Sí, de hecho, no hay que olvidar en este sentido que Foucault traza la genealogía, digamos, del poder a partir de, digamos, del siglo XVIII, o, bueno, en realidad Foucault hace una especie de, digamos, de una historia de larga duración, en donde se podría inclusive trazar la historia de la biopolítica desde tiempos antiguos, solamente que no era tan visible. Entonces, en el siglo XVIII, con el surgimiento del capitalismo industrial, con el nacimiento del Estado-Nación, empieza justamente a haber empieza a enriquecerse el Estado. Entonces, empieza a tener una administración justamente de estas prácticas. Es decir, por ejemplo, los procesos relativos a la natalidad tienen que ver también con una forma de administrar los nacimientos, cuánta gente puede producir, cuánta gente va a estar saludable para producir, cuánta gente va a morir, es decir, se empieza a calcular toda la maqueta de los procesos de vida. Entonces, de esa forma el Estado se enriquece, ya sea sí económicamente, pero también de producción de vida. O sea, muy bien. Es de esa forma en la que el Estado se empieza a enriquecer, ¿no? Sí. Justamente ahí es importante, Ángel, también recalcar el asunto de la vida, ¿no? La vida, el bios de la biopolítica, la vida no tiene que ver con los procesos biológicos en sí mismo. Es decir, Michel Foucault no trata de escribir la vida como los procesos biológicos naturales. Más bien, en ese sentido tendríamos que pensar que los procesos biológicos naturales son construcciones también históricas y son construcciones políticas. Sí. Es decir, ahí podemos retomar, por ejemplo, la cita del filósofo Ortega y Gasset cuando mencionaba que el hombre no tiene naturalidad, ¿no? Tiene historia. Y justamente a eso se refiere también un poco esta cuestión, en el sentido de que la naturalidad, o lo que por nosotros pensamos que son procesos naturales o procesos biológicos naturales, en realidad son conceptos políticos que se han venido construyendo y que nosotros los hemos naturalizado de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la biopolítica, la vida, más bien se refiere Foucault a la regulación de estos procesos, ¿no? A la regulación de los procesos es justamente a lo que Foucault va a apuntar del bios de la vida. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, planteábamos la cuestión de analizar la biopolítica. Los conceptos de biopolítica remiten más bien a un estudio donde los conceptos políticos de Estado-Nación ya no nos alcanzan. Es decir, la biopolítica, para poder pensar o estudiar desde conceptos, tendríamos que pensar otros conceptos fuera de los normales, ¿no? Fuera del Estado-Nación. Es decir, los conceptos que podemos pensar de la política ya no nos alcanzarían para poder visibilizar la cuestión que se está perdiendo de vista, digamos, desde la administración o desde la gestión de los cuerpos, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí quisiera sí enfatizar esta parte, porque entonces cuando Foucault nos menciona que habría que pensar en suspender una teoría del Estado-Nación, no significa en ese sentido que no tengamos que pensar ya o dejar de hablar de Estado, sino más bien usar otros conceptos políticos que nos permitan hablar del mismo Estado, pero desde otro orden, desde otros que podamos visualizar otros campos políticos. Sí. Entonces, en ese sentido, justamente, porque a veces la política se piensa como esta práctica en donde pues uno va a votar, ¿no? O sea, pensamos la política nada más como en cosas muy concretas. Claro. Cuando alguien va a votar, o la política cuando alguien está en un partido político, o alguien que tiene un cargo público también es político. Entonces empezamos a segmentar justamente la política como si no fuera una práctica cotidiana. Sí. Entonces la política tiene que ver justamente con una práctica cotidiana, y que justamente las nociones, por ejemplo, de Estado-Nación nos permitirían nada más alcanzar a ver
la cuestión política como si fuera nada más un segmento aparte, ¿no? O si solamente los políticos hicieran política. Entonces, tenemos en ese sentido justamente que pensar que lo político es una convivencia, es un acto diario en la vida cotidiana, y que en ese sentido podemos empezar entonces a pensar que la biopolítica tiene que ver con esas cosas, ¿no? Justamente con la de la vida cotidiana. Entonces, acá la cuestión interesante, por ejemplo, para ir como ya trazando la idea a la adicción, que es el concepto de salud. Sí. El concepto de salud en este sentido, pues con los movimientos como planteábamos, o las nociones en ese sentido de las categorías de importancia, de administración de la población, de administración de la vida, pues justamente la vida va a cobrar una forma interesante, porque justamente el Estado necesita sujetos productivos, necesita que haya sujetos que produzcan, que trabajen, que estén saludables. Entonces, en ese sentido, la biopolítica se va a alimentar o va a crear unas condiciones para que el sujeto pueda, en ese sentido, devenir saludable, o que se empiece a cuidar de la vida. O sea, y es muy importante porque si lo pensamos desde antes del siglo XVIII o un poquito en ese sentido, la vida no tenía como esa misma importancia que le damos ahorita, sí, como ese mismo cuidado que le damos ahorita. Entonces, la vida estaba ligada a otras cosas, inclusive estaba ligada a otros entornos, no estaba centrada en la importancia de mi vida, ¿no? Inclusive la aparición de lo mío, de la propiedad privada, ¿no? De mi vida, yo debo de cuidar de mi vida. Antes no era tanto así. Muy bien, entonces pues digo, un rasgo que podríamos ver de este nuevo esquema de cuidar la vida, del estar cuidando incluso sus prácticas, pues podríamos ver en esto de que disminuye la tasa de muertes, también que aumenta la esperanza de vida, eso de que ya son más años como a los que se llega. ¿Sí tendría que ver con esto, estas prácticas de biopolítica? Sí, claro, justamente la idea es que se trace una tasa, aparecen lo que son obviamente los cálculos de la vida, la gente que vive tantos años, las expectativas de vida, todo este orden justamente es un movimiento biopolítico. Es decir, se traza la curva de la linealidad de cuántos años debes de vivir, a los cuántos años puedes morir, a los cuántos años puedes enfermar de tal cosa, y todo esto bajo justamente el discurso biológico. Es decir, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, el discurso biológico empieza a cobrar mucha importancia. Sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente el discurso biológico es un discurso que va a ser un discurso concreto, un discurso específico, un discurso de veridicción, un discurso de verdad. Entonces, en ese discurso biológico científico hay poco campo para moverse, es decir, para visibilizar otras cosas. Sí. Entonces, desde ahí se puede calcular el cuerpo, desde ahí se puede fragmentar el cuerpo, desde ahí se puede estudiar el cuerpo y se puede cartografiar el cuerpo y obviamente ponerle números, cuántos años vives, sí, cuántos años mueres, y los procesos, ¿no? Empieza justamente la idea de proceso, inclusive de bebé, niño, entonces empieza a segmentar toda la categoría del cuerpo. Y es muy importante justo eso, porque desde ese discurso biológico se va a desprender lo que es el concepto de salud. Sí. El concepto de salud es un concepto que es necesario para mantener a la población regulada, para que la población sea una población saludable y sea una población que pueda producir, que pueda autogestionarse, que pueda cuidarse de sí mismo. Ahí, en ese sentido, Foucault, por ejemplo, trabaja un concepto muy importante en la biopolítica, que es el concepto de la gubernamentabilidad. Es decir, ahí lo que Foucault nos plantea desde el asunto biopolítico es cómo se fue desplazando, por ejemplo, la integración de la sociedad o la forma social desde el monarca, que era el soberano, y entonces se desplaza a una noción de Estado. O sea, justo ya no importa como la persona en sí, como el soberano en sí, que era el rey, el monarca, se desplaza eso y se convierte en una noción de Estado, en donde también hay una soberanía, pero ya no importa la persona. Pueden diferentes personas ocupar, digamos, los cargos.
Pero la biopolítica da un paso más adelante todavía de ese desplazamiento del soberano al Estado, y entonces los cuerpos van a ser también soberanos, es decir, el mismo cuerpo, la gubernamentalidad o el concepto de gubernamentalidad tiene que ver con que los sujetos mismos se autogestionen, los mismos cuerpos se autorregulen, se gobiernen a sí mismos, se cuiden a sí mismos. Ya no importa, por ejemplo, que el Estado esté detrás de ellos. Es decir, los mismos cuerpos tienen que autovigilarse, tienen que autocuidarse, tienen que tener la capacidad cognitiva, digamos, se hace un sujeto cognitivo pasivo para que esté todo el tiempo vigilándose y cuidando de su vida. Y esto justamente con la idea de mantener la cuestión del Estado-nación productiva, es decir, que tenga validez la producción y que el Estado pues siga justamente viviendo de esta producción de los sujetos. Aquí la idea, por ejemplo, es que mediante estos discursos de vida, mediante la importancia de la vida, mediante la importancia de la salud, pues obviamente el Estado va a ir fragmentando y va a ir conceptualizando cosas de peligro. Es decir, el Estado, mediante la ayuda de los discursos biológicos, de los discursos científicos, de los discursos de veridicción, de los discursos sí, justamente que le sirven para seguir la misma noción o la misma lógica de Estado, va a ir educando a los sujetos o va a ir docilizando a los sujetos y va a ir construyendo en este sentido objetos de peligro, sujetos de peligro, prácticas de peligro. Es lo que Foucault en un momento dado llama una educación del peligro. Justamente el Estado, mediante la idea de los discursos biológicos, va a crear toda esta conceptualización. Y justamente es importante aquí mencionar, Ángel, que una de las formas de construir, digamos, objetos de peligro es a través de la teorización. O sea, justamente aquí creo que es importante que nuestro auditorio también piense que mientras nosotros teoricemos a partir de un concepto, justamente la idea es esa, porque nosotros vemos conceptos, es decir, la enfermedad o la salud no es natural, es a partir de un concepto biológico que se da existencia a esos discursos. Entonces, uno ve a través de conceptos, uno ve a través de teorías, uno hace los campos, y eso es muy Marx, ¿no? También en ese sentido, porque la biopolítica también se puede, obviamente, quizás Marx fue el primero que la vio. Entonces es muy marxista en ese sentido porque uno no ve las cosas en sí mismas, ve conceptos históricos, políticos. Entonces, en ese sentido, la biopolítica va a hacer ese giro de hacer teorizaciones a partir de lo biológico de la salud, y entonces van a aparecer enfermedades, patologías. Justamente de ahí aparece la cuestión de la patología. En ese sentido, mediante la educación del peligro de la sociedad, ¿no? La sociedad va a empezar a ver objetos de peligro, y en ese sentido es necesario los objetos de peligro porque van a ser una validación del Estado. Es decir, en ese sentido, si no hay objetos de peligro, si viviéramos en una sociedad donde no hubiera objetos de peligro, en ese sentido podemos ya trasladar el asunto de la adicción. Si no hubiera adicción, entonces el Estado no tendría validez, no podría cómo intervenir en ese sentido. Entonces, es importante mencionar esto de los objetos de peligro porque de ahí podemos desprender justamente la adicción también como un objeto de peligro muy actual. Entonces, acá la idea es justamente ir pensando que la biopolítica ha refinado justamente los discursos, porque siempre se va refinando entre los discursos científicos, médicos, inclusive universitarios, también habría que caber ahí nosotros, porque son discursos que tienen una veridicción, una verdad casi absoluta. Entonces, ese es el peligro justamente de la biopolítica, que no te deja mover o imaginar otras cosas, ¿no? En ese sentido podemos ya ir también trazando lo del psicoanálisis, porque el psicoanálisis va a ser una práctica que va a fracturar justamente esta lógica. Esta lógica de la producción, esta lógica de la veridicción. El psicoanálisis obviamente va a fracturar esa parte digamos, absoluta de saber. Va a ser una práctica que está ligada mucho más al no saber, una práctica que está mucho más del orden de la no producción, porque justamente lo que requiere el Estado es que el sujeto, digamos, enfermo, el sujeto que está desadaptado,
El sujeto adicto también ahí podemos ponerlo. Es un sujeto que no es, que está fuera de los parámetros, está fuera de los parámetros de adaptación, por tanto hay que adaptarlo, ¿no? O sea, justamente hay que curarlo, hay que intervenirlo. Y cuando digo intervención en este sentido biopolítico, la intervención tiene que ver más con el que seas productivo, justamente. Sí. Cuando alguien te interviene es porque tiene que hacerte productivo, justamente, para que puedas readaptarte a la sociedad, para que puedas en este sentido otra vez tener tu condición de humano, que perdiste justamente por caer en, digamos, en un asunto de enfermedad, ¿no? Porque parece que los enfermos ya no fueran en ese sentido humanos, ¿no? Son como enfermos, entonces ya no son productivos, y así los tratamos muchas veces, ¿no? Claro. Entonces, ahí creo que es importante mencionar esto, porque la misma sociedad va a vigilarse y va a crear sus objetos de peligro. Entonces, creo que este trazo es importante, pensar las categorías políticas que cobra el adicto cuando deja de producir y cuando es señalado justamente por no producir, sí, claro, por improductivo. Entonces, creo que de ahí podemos dar como este giro al asunto de la adicción. No sé, ahí tú cómo lo veas. Pues sí, claro. Me sonaba bastante esto de que decías que se comienzan a producir objetos de peligro y sujetos de peligro mediante esto de las biopolíticas, del modo en el que se va a administrar para que la persona sea productiva. Porque me sonaría muy acorde a todos estos programas que hoy existen para prevenir enfermedades. Y con esto no digo que pues también se tendría que descuidar justamente algunas de estos esquemas, pero pues sí sonaría muy acorde a que todos estos programas existan en estos momentos, como el de pues eso también que está muy en boga, lo de la diabetes, lo de la obesidad. Entonces, donde estos sujetos pues ya tampoco producen, porque pues son sujetos que ya no tienen, por así decirlo, el mismo vigor para poder llevar una actividad como la llevaría alguien pues sano, en estos conceptos que también vienes diciendo, que pues que no son naturales, sino que pues se vienen creando a partir de una historia. Entonces, pues digo, a mí me sonaría bastante acorde con lo que podemos ver ahorita con políticas de Estado, justamente, con lo que incluso se pensaría, lo que decías como en este común allá afuera, de lo que es la política, de ejercer un puesto, porque a mí me sonaba en este primer momento, sin pensarlo más allá, de hablar de política, pues pensar en senadores y pues quienes gobiernan, claro, únicamente. Y si lo pensamos incluso desde ese punto, aunque tú dices que también esto tendría que ver más con prácticas cotidianas, si lo pensamos igual, aunque sea desde ese lugar un poco más cerrado, pues igual también vemos que se desprenden todos estos programas que pues estarían justamente dirigidos a que la persona sea productiva, a que no sea peligrosa, porque incluso hasta ahorita estos programas como de prevención de suicidio también, que pues también estas personas pues ya se consideran como en un margen de que claro, ya no están haciendo algo como con su vida, por así decirlo. Claro, claro. Igual esto como ya tomarlo como, pues sí, justamente como personas que también ya padecen incluso algún tipo de enfermedad, porque son remitidas inmediatamente a tratamiento cuando tienen un intento suicida. Entonces, no sé, me parece que igual también son cosas que tendríamos que pensar también dos veces para poder dar una opinión de todas estas demás cosas que yo introducí un poco, que aunque en este momento estamos viendo solamente las adicciones, pero pues quizá en un segundo momento, desde este punto bastante interesante que nos manejas de la biopolítica, pues pensar también todas estas otras problemáticas que se han venido presentando. Pero sí, la verdad es que sí se me hace bastante interesante venirlo pensando desde acá. Mi pregunta sería entonces ahora que también, decías que psicoanálisis tendría que ver un poco con fragmentar estos esquemas de las biopolíticas, de que la persona sea productiva. No sé si pudieras ya darnos algún comentario final, igual ya se nos está agotando un poco el tiempo, okay, ya para decir un poco de entonces si la práctica de psicoanálisis no tendría que ver con esto de volver a la persona productiva, quizá pues sí que nos puedas dar al menos alguna luz de hacia dónde tendría que ir esta práctica. Claro, claro, sí, efectivamente ahí tu comentario es muy, muy atinado, Ángel, porque justo quería retomar lo que mencionaste a partir de la prevención. En ese sentido, la prevención justamente es una prevención para que el cuerpo quede
se cuide a sí mismo, se vigile a sí mismo y no le cueste al Estado. O sea, esa es la idea de la prevención, que obviamente siempre es fallida, porque al fin y al cabo la prevención es imposible en ese sentido. Acá la idea, por ejemplo, del psicoanálisis sí tendría que ver con una forma de quebrantar o de fracturar esa lógica de producción del sujeto. Es decir, tendríamos que hablar más en un sentido, por ejemplo, de no producción. Y de esa forma podríamos retomar también algunas propuestas, por ejemplo, de un autor que por ahí leyó mucho a Foucault, que se llama Gilles Deleuze, que trabaja la cuestión de la no producción, que es como una lógica diferente o una fractura de esta concepción biopolítica, de estas redes de poder. Sí. Entonces el psicoanálisis sí efectivamente tiene que estar en ese orden justamente de la no producción, porque ya no podríamos hablar si no estaríamos hablando de un psicoanálisis que domesticara al sujeto y que puede caer, justo si Foucault en algún momento critica mucho al psicoanálisis es por esas prácticas, que el psicoanálisis en algún momento llegó a ser muchísimo más desangrante en el sentido de poder confesar al sujeto. Pero el psicoanálisis efectivamente en este momento tendríamos que pensarlo como una forma de la no producción y una forma estética, es decir, poder en ese sentido que el sujeto enfermo o digamos el sujeto adicto o más bien el sujeto en sí pueda inventarse desde otros órdenes, verse desde otros órdenes, no de la vigilancia, porque el asunto de las enfermedades y de las adicciones y de cualquier anomalía o anormales o como tú le quieras llamar, o Foucault diría infames, es que lo que no estamos viendo o la invisibilización que nos hace las categorías Estado-Nación es que obviamente en ese sentido lo que el sujeto produce es, las categorías políticas son las que nos están haciendo enfermos, digamos. Muy bien, pues bueno, ya con esto cerramos por el día de hoy. Pues el tiempo se nos agotó, agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos en una siguiente transmisión. Esta fue una emisión más de El Diván. Gracias por escucharnos, una producción de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI. El Diván, donde la voz tiene lugar.